Bueno, me encanta saludar a Leti, así sea virtual. Leti, ¿andas por ahí? Estoy aquí, solo que no prende la cámara. Bueno, no importa. Ahí está. La primera vez que fui a la Luz, al Hospital La Luz, a operar allá, fue por invitación de Leti y le guardo un cariño especial. A mí Querido Lucho, estoy aquí, perdón, estoy aquí, algo pasa con la cámara, pero aquí estoy con ustedes. Tranquila, es que queremos cumplir el tiempo. Vamos a empezar, si te parece bien. Voy a compartir, déjame compartir, Oscarito. Ok. Les voy a presentar un caso que me desveló por muchos años y recientemente descubrí el secreto. Quemadura de la incisión en cirugía de facto. Esta fue una presentación que yo hice en el 2015 en ese segmento que tiene Lupita, que nos invita todos los años en ASCAR, que es Aprendiendo de mis errores. Y yo presenté este caso y lo llamé ceguera y sordera inatencional, porque el año anterior había presentado algo nuestro querido amigo Fernando Soler sobre ceguera inatencional. Era que uno se daba cuenta de lo que estaba pasando porque tenía su vista puesta en otra cosa. Y aquí tuve ceguera y además sordera, ¿no? Y este era el caso clínico. Una mujer de 30 años con trasplante penetrante por un queratocono hace 7 años y tenía una catarata subcalcular por esteroides. Este era el caso, vean ustedes, tenía un trasplante de córnea, pero un astigmatismo muy ortogonal, simétrico, no parecía por trasplante, y tiene un recuento endotelial un poquito bajito, 900 células. Y estaba yo estrenando la máquina Centurión. Nos pasamos de Infinity a Centurión y este es uno de mis primeros casos con el Centurión. Y ven ustedes, bueno, no sé si se está viendo ruido. ¿Está viendo ruido de la máquina? Bueno, vean ustedes lo que pasó. Vean ustedes aquí cómo se está quemando la herida. Y la paciente me estaba diciendo, siento como si algo se me quemara. Y efectivamente algo se le estaba quemando, la herida. Y esto fue y esto fue la quemadura iatrogénica impresionante. Ahí ven ustedes. Y bueno, yo lo presenté como un error mío porque no oí el ruido de la máquina que estaba tapada. Tampoco vi cuando la herida se estaba quemando porque estaba pendiente de la punta del fac. A las 24 horas, por supuesto, la paciente no veía nada. Bueno, y esto fue la discusión que hicimos esa vez, porque se produjo la quemadura, cómo tratarla, y en fin, todo el mundo opinó. Se llegó a la conclusión que era porque la punta se tapó con el viscoelástico, o que se puede tapar también por fragmento, o que no fue calibrada previamente, en fin, me cayeron encima todo el mundo. Entonces, con el amigo Jorge Jaramillo, a quien ustedes ven ahí, muy querido por todos nosotros, muy estudioso de la fluídica, me dijo, y eso fue reciente, porque él también tuvo un caso parecido usando la punta del ultrachopper, y entonces me dijo, cuando tienes vacíos bajos, menos de 100 milímetros de mercurio, la máquina supone que la punta está ocluida y suspende la irrigación, pero no suspende el ultrasonido, produciéndose quemadura de la herida. Simultáneo a la quemadura de la incisión, se emulsifica el viscoelástico, por eso ven ustedes esa parte blanquecina. Ese no es el núcleo que la corteza está emulsificando, es el viscoelástico. Entonces, con estos vacíos bajos, la punta se ocluye con el viscoelástico o con la corteza. Se recomienda siempre utilizar vacíos por encima de 200 o 250. Para que una incisión se queme, la punta tiene que tener un calor de 60 grados. Puede haber contractura, pero quemaduras
Y aquí ven ustedes, esta ya sí es de Jorgito. Jorge también tuvo usando el Ultra Chopper, vean. Y aquí es lo interesante. En el círculo ven ustedes el vacío. 19, 48, 50, 44. Usando ahí vacíos bajos, se quema la punta, se quema la incisión, porque la máquina reconoce de que hay una oclusión. Entonces, si hay una oclusión, la máquina descarga ráfagas de ultrasonido, pero no irriga, porque se supone que está tapada. Entonces, si sigue irrigando, lo que pasa es que se hace una sobrecarga hídrica de la cámara anterior. Y esta incisión, boca de pescado, aquí con el maestro Jorge, que fue el que le tuvo que hacer trasplante de córnea a la paciente. Afortunadamente, y esta es la paciente muy linda, por cierto, que después de 2, 3 años de estarla manejando, le hizo un nuevo trasplante de córnea, y ya después de trasplantar. Jorge me quitó un gran peso de encima, porque siempre cargué con la culpa de que se había quemado por culpa mía, de que no calibré bien el equipo. Pero tenga en cuenta eso, y muchas veces yo he oído en charlas que comentan esto, de que se quemó la incisión, pero nunca tienen en cuenta subir el vacío. Con vacíos bajos, por debajo de 200, existe la posibilidad esta de quemar la incisión. No hay irrigación, pero sigue funcionando el ultrasonido. Entonces, este es el caso complicado que quería mostrar. Muy bien. Como siempre, espectacular. Yo creo que cuando los maestros están hablando de complicaciones, hay que escucharlos con atención, porque tienen muchas horas haciendo esto, en especial gente como tú, que tiene desde los inicios de la FACO en esta tecnología. Me gustaría recordarles que en las primeras FACO modificaciones muchas veces se propuso la utilización de retracción de la manga de silicón para hacer más eficiente el efecto del ultrasonido del jackhammer. Y lo que teníamos eran esas quemaduras que tú presentas, Lucho. La verdad es que lo que tú presentas como un problema de inatención es precisamente eso, un problema de inatención, y no podemos desatender lo que está pasando en la periferia, en la máquina, en la sala, porque estamos haciendo la cirugía. Realmente el cirujano debe atender a todos estos pequeños detalles que están ocurriendo en la sala quirófano, porque si no vamos a tener un accidente como este o de otra naturaleza que también ya hemos visto. Realmente no hay, una vez que tuvimos una quemadura, hay que sellar. ¿Cómo? Como tú lo hiciste, con un cierre directo, de la manera que sea posible sellar. Si tenemos algún adhesivo tisular, podría funcionar. Si tenemos un pequeño parche de esclera, podría funcionar. Pero finalmente el astigmatismo residual va a ser igual, intenso, muy grande. Y la solución final pues va a ser la que tú pusiste, o bien un lente de contacto rígido o un trasplante para corregir el problema. Pero pues como siempre, mi querido Lucho, extraordinaria tu presentación. Muchas gracias, Leti. Y el mensaje es este, ¿no? Verificar siempre el valor mínimo de vacío, que no esté por debajo de 250. Ese es el mensaje. Sí, definitivamente. Mucha gente trata de hacer vacíos bajos, pretendiendo que con eso vamos a tener menos daño, pero no siempre ocurre así. Y esto que tú nos das como enseñanza es súper valioso. Tú estás incursionado mucho en el Ultrachopper de tu creación, y por los resultados que tenemos han sido magníficos en cataratas muy duras. Y esta ni siquiera se antojaba demasiado dura. Entonces, pues es un caso interesante, porque finalmente es un problema de la máquina que está generando demasiado calor secundario a que la máquina no está planeada para manejar esas velocidades tan distintas, tan bajas, ¿no? Así es, Leticia. Entonces, Jorgito develó el misterio, y cosa que le agradezco con el alma. Pues felicidades, muchas felicidades. Gracias. ¿Estás de acuerdo? Pasaremos al siguiente ponente. Doctora
Doctora Cintia Solís. ¿Estás lista, Sin? No, doctora, me toca a mí, hacia Desh. ¿Tú vas a presentar? Es que Sí. tengo aquí otro, entonces. Ok. Es la doctora Aciade Camacho, es el bloque 2. Doctora Aciade Camacho es la ponente número 2 del bloque 2. Perfecto. Vamos hacia. Ok, bueno, creo que ya pueden ver mi pantalla. Sí, ¿verdad? Bueno, les voy a presentar un caso clínico de un paciente que prácticamente vemos todos los días en la consulta. Es un masculino de 65 años con una agudeza visual ojo derecho 20-100, una catarata LOX3. Vemos que tiene una dilatación adecuada con teo endotelial bastante bueno, 2.743 células, longitud axial estándar y queratometrías también estándar. Entonces, pues este tipo de pacientes prácticamente se lo dejamos como a un residente para que aprenda a operar FACO. Entonces, el plan pues fue una cirugía de facomulsificación con un lente en vista de la casa comercial Bausch + Lomb de un poder más 22. Entonces, este es el video de la cirugía. Al parecer, todo iba bastante bien. Después de la emulsificación del cristalino, se aspiraron los restos de corteza, prácticamente sin complicaciones. Ahí se está colocando viscoelástico en la bolsa para después seguir al implante de lo que es el lente intraocular, como se muestra aquí en el video. Vemos cómo va ahí el lente intraocular y cómo se empieza como a desplegar lentamente. Al parecer aquí una de las ápticas quedó por fuera de la bolsa, entonces se procede a rotarlo para colocarlo adecuadamente dentro de la bolsa capsular. Sin embargo, pues aquí como que no todo iba tan bien y se ve ahí como un reflejo extraño en la bolsa capsular que va a aparecer en este momento, ahorita que cambie la iluminación, y vean ahí cómo nos enfrentamos a una ruptura de cápsula posterior. Entonces, pues prácticamente tenemos un remanente capsular adecuado. Entonces, en este momento, pues hay varias opciones que podemos llevar a cabo para corregir esto. Entonces, lo que decidimos en este momento fue luxar el lente intraocular a la cámara anterior, pero previamente colocar viscoelástico dispersivo por debajo del lente intraocular y por arriba para proteger también el endotelio. Entonces, una vez ya en cámara anterior, se amplía la herida corneal y con ayuda de las tijeras de Akaoshi para el lente intraocular, se decide cortar el lente intraocular en 2 fragmentos para de esta manera extraerlo con mayor facilidad por la herida corneal previamente pues ampliada. Entonces ahí ya tenemos los 2 fragmentos de lente intraocular y posteriormente con ayuda de la pinza McPherson simplemente los extraemos de la cámara anterior prácticamente sin dificultad. Entonces, como tenemos un remanente de cápsula adecuado, decidimos colocar ahora un lente de 3 piezas a nivel del surco ciliar, como se muestra aquí en esta imagen. Entonces, pues ahí con ayuda de las pinzas de burato se coloca y vemos como el lente pues prácticamente está centrado, está ya estable y afortunadamente en este caso pues no tuvimos salida de vitrio, colocamos un punto en cruz y realmente al paciente pues le fue bastante bien en este caso. Y bueno, a mí me gustaría pues comentarles que lo que llegamos a la conclusión de este caso es que cuando se colocó el viscoelástico en la bolsa, pues prácticamente el problema fue que no se llenó completamente la bolsa capsular. Entonces, al rotarlo, tuvimos
esa ruptura de la cápsula posterior. Yo quiero hacer una pregunta, doctora, Sí, que me aclare. Cuando la ruptura se ocasionó, ya el lente estaba puesto en la bolsa, ¿no? ¿O no? sí, ya estaba dentro de la bolsa y como para acomodarlo, haciendo la rotación, como no teníamos suficiente viscoelástico dentro de la bolsa, ahí se rompió. Porque si tienes acomodadas las dos ácticas y la ruptura está en el centro, yo no veo objeto de sacarlo, ¿no? Ya tienes su capsulotomía hecha, no lo tienes que hacer láser después. O no estaba, o la ruptura capsular era demasiado grande. No sé, ¿tú qué opinas, Leti? En realidad, yo veo el lente ya centrado. Sin embargo, como Asia estaba intentando rotarlo, no sé, Asia, si tú notaste alguna inestabilidad cuando hiciste la rotación. Porque cuando eso ocurre, está totalmente indicado porque es un lente de monobloc que probablemente cuando empiece la contracción capsular se te va a ir para atrás. Entonces yo entiendo que estabas haciendo la rotación y fue cuando decidiste explantar el lente. Sí, lo que pasa es que se hizo la rotación y el desgarro se corrió completamente. Entonces, ¿El lente estaba inestable? el lente ya estaba inestable. Sí. A veces, bueno, a veces la imagen no es lo que uno ve en el microscopio, entonces cuando uno está ahí puede evidenciar pues que haya un tilt de lente y eso es suficiente para saber que el lente ya se salió de la bolsa en alguna de sus asas. Y creo que yo hubiera hecho exactamente lo mismo, explantar el lente y cambiarlo por un lente con un soporte adecuado para dejarlo son maniobras un poco heroicas porque siempre queda la sensación de que vas a extraer vitrio. Ya tienes rota la cápsula, el riesgo de que tengas ahí una banda existe, de que hagas tracciones mayores existe. Sin embargo, y no hubiera sido así, como dice el doctor Scaff, ya pusiste lente, ves un pequeño desgarro que pasó inadvertido inicialmente, pero el lente está estable, no lo toques. No lo toques, las asas se van al ecuador y no se va a movilizar el lente. Pero sí, cuando tú lo estás rotando, notas que hay un tilt, que el lente ya no te gustó como quedó porque sientes que está inestable, totalmente de acuerdo contigo, hay que explantarlo y cambiarlo por un lente más estable. No sé, Lucho, si estés de acuerdo. Sí, si hay una inestabilidad, sí, pero si no hay inestabilidad, esas ácticas se acomodan en el ecuador y realmente no pasa nada, ¿no? Me gustaría, después con calmita, revisa el video, porque yo estoy obsesionado con las quemaduras, las retracciones de la incisión. Me da la sensación de que la incisión está un poquito blanca, ¿oíste? Sí. Revisa el video con calma porque se trata de esto aquí que aprendamos, ¿no? Entonces, revisa el video y vas a ver que la incisión te cambió de color. ¿Lo han puesto? Sí. Ese pedacito. Ok. Estos cursos son para esto, para que aprendamos de los errores y cómo resolverlos. Entonces, lo que dice el doctor Scaff es totalmente cierto. La incisión está bastante blanquecita. Puede ser por hidratación de la incisión, pero hay que también... Sí, ahí está usualmente, cuando esa cápsula se desgarra así de una forma lineal, no pasa de la zónula. Así como cuando tenemos bandera argentina, muchas veces tampoco el desgarro pase hacia atrás. Entonces, bueno, cada caso es diferente y cuando uno está en el quirófano es diferente ya cuando se analiza el caso retrospectivamente. De todas maneras, doctora, felicitaciones por su presentación. Ok, gracias. Pues por tiempo quisiéramos repasar más este caso, pero lo haremos más adelante. Vamos a pasar al siguiente ponente. Por favor, está con nosotros la doctora. Creo que voy yo, Leticia, ahora, pero como digan. Sigue el doctor Gerardo Valvecchia. Doctor Valvecchia, por favor. Ahí estamos. Leticia, Lucho, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a hacer un compilado de errores que me han pasado a mí
No, es mentira que no tenemos complicaciones. Tenemos y varias. Es la única forma de ir adelante. Lo que voy a mostrar es banderas argentinas o cómo resolvemos el signo de la bandera. Esto es una blancopunción que le inventó Ariel Blanco, que realmente creo que es la forma actual para resolver el signo de la bandera. Se pincha con una aguja, sin hacer entrada, sin nada. El centro del cristalino se deja que salga el líquido. Después hacemos las heridas, después teñimos. Y ahí hacemos la capsulorrexis. Ya con eso equiparamos presiones y es no imposible, pero es difícil que se dé el signo de la bandera. Entonces, actualmente, al menos yo lo trato de resolver así. Y ya una vez que tenemos la rexis más o menos redonda, la cirugía puede seguir adelante sin mayores problemas. Pero no siempre en el aprendizaje nuestro todo fue fantástico. Acá me habían prestado, porque no lo compré porque es muy caro, el microscopio de Carl Zeiss que viene con el OCT. Y empecé a jugar con todos los ojos que estaba operando, lo tuve varios meses, la verdad que fue fantástico. Fíjense en la imagen de la derecha, arriba, cómo se ve la aguja donde va entrando el cristalino, y fíjense todo el contenido lechoso, cómo va tiñendo, o cómo se va depositando por encima del cristalino. Yo en las primeras blancopunciones lo que hacía era, en la misma jeringa tenía el azul tripam, y sin sacar nada ya tenía, porque dije, bueno, gano 2 pasos en 1. Pero ¿qué pasó después de este ojo, que no lo hice nunca más? Con todo ese contenido lechoso que tenía, todo el azul no tenía absolutamente nada. Lo único que hice fue hacerle dar una vuelta en la cámara anterior, y la catarata está igual de blanca que antes, con un ojo abierto y con un ojo pinchado en el centro. Entonces todo fue un poquito más complicado. Tuve que teñir de vuelta, ya tenía viscoelástico, era bastante más incómodo. Entonces, bueno, uno va puliendo las cosas un poco a los golpes a veces, pero de todo se va aprendiendo. Entonces el consejo es, pongan una burbujita de aire cuando hacen la blancopunción al terminar para que le dé tono al ojo y después tiñen. Pero ya acá, de lo que uno pensaba, ya no es todo lo mismo. Ahí tienen como un par de desgarros. Bueno, después terminó bien, pero no es la capsulorrexis circular y continua que uno espera hacer para poder colocar el lente como a uno le gusta. Por lo general estos casos se resuelven bastante fácil porque los desgarros, como dijo Lucho recién, nunca van a la periferia del todo, pero claro, no es la prolijo que nos gustaría que fuera. Se pudo resolver, lo que hablábamos antes del replanteo, cuando no va para un lado va para el otro, pero ya todo lo que estaba normatizado y reglado dejó de estar normatizado y reglado, y uno en estos casos hace lo que puede o hace, como dije antes, lo que el ojo le deja hacer. Entonces, para hacer la blancopunción, pinchan con una agujita 30G, sin abrir el ojo previamente. Cuando terminan eso, ponen un poquito de aire en cámara anterior para darle tono, después hacen las incisiones y después tiñen con azul. Acá quise ganar un paso, pero no resultó como corresponde. Esta es una forma, una de las complicaciones que tuvimos. La cirugía salió bien, o sea, no hay mayores problemas, porque son cirugías blandas. Si no fueran blandas, no sería intumescente cristalino, por definición. Entonces, no son difíciles de resolver. Pero bueno, la rexis no queda tan bonita como uno quisiera que le quede. Obviamente son ojos ciegos, entonces, nada, el beneficio es fantástico. Este paciente está operado previamente de vitrectomía. Fíjense el aceite de silicona emulsificado, tocando el hotel, lo mismo, blancopunción. Pinchamos en el centro. Tiquití. Nos quedamos quietitos un rato. Acá el error, ¿cuál fue? Que empecé a revolver con la aguja. Entonces, al revolver no es lo indicado. Son todos los errores que nos fueron pasando. Ponemos un poquito de aire para darle tono al ojo, porque al principio no le poníamos aire y era muy difícil hacer las heridas. Teñimos con azul, y ahí está la consecuencia de revolver como si fuera una olla con la aguja. No se hizo un signo de la bandera, pero se hizo una estrella, ¿no? También, mal hecho. Son todos errores que me fueron pasando cuando fui aprendiendo. Lo mismo, ya empezamos a cambiar un poquito. Acá hacemos lo que podemos. Vamos para un lado, vamos para el otro, tiramos, va, viene, vuelve. Son cristalinos intumescentes, son cristalinos blandos. Tratamos de hacer una rexis lo más redonda que podamos, pero si uno sigue insistiendo ahí abajo, sabemos que se va a desgarrar hacia atrás.
muy poca hidrodisección, una FACO tranquila, una aspiración, porque son aspiraciones, fíjense que es fácil que sale cristalino, y bueno, y la cirugía sigue adelante. No tuvimos una bandera, pero era bastante parecido. Entonces, hagamos las cosas. Sí. Excelentes casos, doctor Balvecchia. La verdad es que quisiera uno ver Sí, una decime, serie. decime. Ajá, ¿sí? Decime, Sí. ¿sigo o paro? Estamos un poco cortos de tiempo, pero creo Bueno, que lo mostrado demuestra con toda claridad que dale. la utilización del aire va a ser realmente el meollo de todo esto. Exactamente. O sea, Bueno, esto lo suspendemos para después, porque esas son facopunciones, porque es otra forma de resolver la bandera, pero no tiene sentido. Ya con la blancopunción creo que es suficiente para que los chicos vean. Acá es Sí. una facopunción, pero se rajó de un lado para el otro. Bueno, son todas cositas, pequeños problemas que uno va teniendo cuando intenta hacer técnicas nuevas. Vamos a dejarlo acá y seguimos adelante. Otro día se los mostramos. Doctor Balvecchia, tiene una experiencia fabulosa, pero creo que de todo esto, lo que les debe quedar a los chicos es no perder la calma, poner una gran burbuja de aire para desplazar lo que haya, ya sea restos de corteza o restos de disco elástico, y luego dejar caer la tinción en el centro de la burbuja. Y ahí va a teñir muy bien la cápsula posterior. Ese es un gran truco. Exactamente. Yo creo que usted nos lo presentó maravillosamente. Doctor, Bárbaro. Muchísimas gracias. muchísimas gracias por su presentación. Vamos a pasar con la doctora Betty Medina, por favor. Muy bien, Gerardo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, yo les traigo un caso, también es un caso sencillo, pero pues es un caso que nos hace pensar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y llega un día a quirófano y me dicen, bueno, me avisan antes, oiga, doctor, uno de los pacientes que se operó ayer tiene lente en cámara anterior. Lente en cámara anterior, pues bueno, entonces aquí tenemos la foto de la imagen donde está el lente de cámara anterior, es un lente en vista que debería estar en la bolsa, ¿no? Entonces, pues empiezan las preguntas, ¿no? Bueno, les pido que le hagan un OCT visante y vemos la presencia del lente intraocular en la cámara anterior. Entonces, pues bueno, empiezan las interrogantes. ¿Qué pasó? El paciente se golpeó, tenía la cápsula anterior íntegra, tenía desgarros. ¿Quién te ayudó? Porque es una cirugía realizada por un becario. ¿Quién te ayudó? ¿Quién te coachó? No, pues sí estuvo con adscrito. Se aseguraron que el lente entró a la bolsa. ¿Qué tipo de lente es? En ese momento no sabía qué tipo de lente era, de qué tamaño era la cápsula Rexis. Etcétera, etcétera. Entonces empiezan a salir una serie de preguntas, porque pues bueno, no es algo tan común dejar un lente afuera. Sí, a veces llegamos a encontrar un asa por encima del iris o algún otro detalle, pero pues bueno, encontrar el lente en su totalidad por fuera de la bolsa, pues bueno, nos hace decir qué fue lo que pasó aquí. Aquí, esta es la cirugía de cuando entramos a recolocar el lente. En ese momento no sabemos si está íntegra la cápsula, si vamos a tener que cambiar el lente, qué maniobras vamos a tener que realizar, pues estamos aquí revisando. Ajá, y aquí encontramos, si ustedes ven de su lado derecho, pues está totalmente esa asa afuera sobre el iris. Del lado izquierdo, aquí se alcanza a ver cómo se ve el brillo totalmente, y del lado izquierdo, pues también cuando estamos explorando, también se alcanza a observar el asa del lado izquierdo por encima. Entonces, pues bueno, explorando la bolsa, la formamos, volvemos a separar la cápsula anterior de la posterior, lo cual no es nada difícil porque es un paciente recientemente operado y tenemos una muy buena dilatación. Ahí donde estamos viendo ahorita que está el gancho, el rotador sosteniendo el asa de lente, vemos un desgarro capsular. Sin embargo, no sería suficiente para llevarnos el lente hacia la cámara anterior. Esta maniobra que estamos haciendo es gentil para no prolongar este desgarro hacia el ecuador. Doblamos el asa, la vamos metiendo y una vez que tenemos un asa dentro de la bolsa, pues rotamos el resto del lente intraocular para que esté completamente metido en el saco, ¿no?
Y al final, pues ya de que lo introdujimos, pues no queremos volver a meter al paciente y queremos asegurarnos que efectivamente, aquí estamos viendo que efectivamente las dos asas, las dos ápticas están dentro del saco capsular, ¿no? Pues ya no queremos volver a colocar a este paciente, a meter a cirugía a este paciente. Entonces, ahí es cuando al día siguiente, pues bueno, el lente en bolsa sin ningún problema. Entonces le pido por favor al becario, pues revisa tus casos, revisa tu video, porque, pues, ¿qué fue lo que pasó? Porque no me lo sabían explicar. Decían, no, pues es que no sabemos qué pasó, pero el lente estaba adelante. Entonces, pues bueno, aquí vamos a revisar rápidamente un pedacito de la cirugía de este residente. Lo que estamos viendo aquí un poquito antes es el borde de la capsulorhexis. Es una capsulorhexis amplia, sin embargo, no tendría por qué ser suficiente para que nuestro lente intraocular se fuera hasta la cámara anterior. Ajá, aquí estamos viendo cómo está la capsulorhexis con un pequeño desgarro inferior, pero sin embargo es de un tamaño adecuado. Aquí vamos a ver la colocación del lente intraocular. Es un lente intraocular que realmente está quedando en el segmento anterior, está quedando sobre el iris, pero no se han dado cuenta que el lente intraocular está sobre el iris. Si se fijan, las asas están arriba sobre el iris, ahí lo están rotando para posicionarlo, pero realmente no lo están introduciendo al saco capsular, solamente lo rotan. Y se nota que al apretarlo, cómo se va hacia abajo el iris y el complejo de la cápsula, pero el lente se sigue manteniendo arriba. Aquí están aspirando los restos de viscoelástico y vemos los brillos del lente arriba. Entonces, muchas veces este gerontoxón que tiene nuestro paciente, los 360 grados, puede hacer que alguien con poca experiencia menosprecie estos brillos o no los note y suponga que el lente intraocular esté en la bolsa. Pero pues bueno, ahí demostramos que desde que introdujeron el lente al saco capsular, pues este estaba fuera. Entonces, pues esto nos queda para recordar estos pequeños detalles y para los residentes que están en formación y para los médicos que están, que a lo mejor están introduciéndose a la cirugía de facomulsificación, pues recordar ciertos detalles, ¿no? Que para introducir el lente intraocular hay que formar muy bien el saco capsular con viscoelástico, procurar inyectar desde el principio la primera asa dentro de la bolsa. A veces las incisiones nos quedan pequeñas para el cartucho y ya con experiencia solo hacemos presión y sabemos que estamos metiendo el lente, pero si no hay mucha experiencia podemos permitir que la incisión sea un poquito más grande para que todo nuestro cartucho y se introduzca al ojo y podamos ver con claridad el momento de la inyección que el lente está efectivamente entrando a la bolsa. A veces, si tenemos muy abierto el blefarostato, tenemos mucha presión del vítreo, pues nuestra cápsula no se forma muy bien y podemos hacer algunas maniobras también para desplazar el vítreo hacia atrás, formar bien la bolsa y meter bien el lente a ella. Si hay duda, pues a veces cuando ya terminamos de colocar el lente, el uso de mióticos nos puede mostrar si el iris cerró bien, si el iris no cerró bien, si se está atorando con una asa o si el lente incluso queda adelante. También nos podemos apoyar con eso. Como hicimos en este caso, por reposicionar el lente tan pronto como se ha identificado, porque si no, si se deja, además de que es un grave error dejar un lente de estos en cámara anterior, la cápsula anterior y la posterior al paso del tiempo pues se fibrosan y se adosan y es difícil abrir esas bolsas, ¿no? Cuando nos cuesta trabajo colocar un lente intraocular en la bolsa, pues siempre tenemos que sospechar de alguna ruptura y cuando tenemos el lente perfectamente colocado en la bolsa y metemos la irrigación para aspirar viscoelástico, casi siempre el lente se va a desplazar hacia abajo y vamos a poder ver el borde de la rexis arriba y este es un dato que nos va a servir pues para no tener estas complicaciones. Bueno, afortunadamente tuvo un final feliz esta resolución, pero pues nos queda para no confiarnos y seguir vigilando que hagamos bien todos nuestros pasos. Muy buen caso, Betty, muy buen caso, como siempre la teacher, Gracias. Son las sorpresas del día siguiente y yo creo que puntos claves que tú mencionas no hay que olvidarlos.
El lente a veces no se visualiza cuando hay gerontoxón o hay algún leucoma, que a veces hacemos cirugías con pacientes con leucomas más o menos extensos, y en esos casos lo que tú comentas aledaño, como es llenar la bolsa capsular antes de meter el lente, introducir en esos casos, ampliar la herida y introducir el inyector prácticamente a la bolsa para que al menos la primera asa quede alojada y ya esa te sirva de guía para meterlo. Creo que esos 2 puntos son claves. Y por último, cuando haces la irrigación-aspiración, obvio, el lente debe desplazarse junto con la bolsa si es que está íntegra. Si no está ocurriendo, algo anda mal. No sé qué opines, Lucho. No, me parece lo más importante que yo recalco aquí es la parte que pudieron grabar la cirugía. Y eso es una cosa que en estas escuelas como ustedes, que es importante grabar toda la cirugía porque es la forma de mirar cuál fue el error para corregirlo. Porque si no hubieran grabado esto, hubiera sido un misterio, porque de verdad que no sé, ¿no? Las complicaciones ocurren cuando menos queremos y la única forma de ser de ellas es filmándolas y ser mismo su propio juez. Estoy de acuerdo contigo, Betty, muchas gracias. Vamos a presentar a la doctora Cristina Mendoza. Ella es médico adscrito del servicio, un excelente cirujano. Cristi, ¿nos haces favor de presentar tu caso? Muchas gracias, doctora. No sé si alcanzan a ver mi presentación. Perfecto, doctora, se ve bien. Muchas gracias, doctor Luis. Y bueno, este es un caso bastante interesante, particularmente por la valoración prequirúrgica que modificó pues todos los planes al momento del abordaje. Se trataba de un paciente masculino de 50 años, aparentemente un trauma cerrado. Reportaban un pequeño hongo vítreo en la cámara anterior, muy leve, una subluxación de 2-3 meridianos, y se le dio un presupuesto para cirugía de facomulsificación más lente intraocular, valorando en ese momento un lente de 3 piezas, un anillo de tensión capsular, pero pues en realidad todo pintaba para hacer una cirugía bastante tranquila. Sin embargo, esta es la foto del paciente al momento de que lo acostamos. Vemos que el paciente tiene una facodonesis muy severa, tiene en la cámara anterior más de 1/3 de un hongo vítreo enorme y una desinserción mayor a 180 grados, por lo cual se tuvo que hacer un cambio en el momento del manejo quirúrgico del paciente, migrando hacia una vitrectomía pars plana calibre 23 por la cantidad de vitrio que había en la cámara anterior, más intentar mantener el saco capsular para poder hacer una fijación del lente intraocular. Entonces, acá lo importante es que muchas veces puedes entrar con un plan quirúrgico si no tuviste la oportunidad de valorar al paciente o incluso valorándolo. A veces las desinserciones o las subluxaciones suelen ser más o mayores al momento de que acostamos al paciente y vemos que el panorama pues cambia mucho. Entonces, en este caso, pues tuvimos que hacer un cambio muy, muy importante de planes, lo cual pues modificó y complicó un poquito más la cirugía de lo que pensábamos. Entonces, pues acá, este es el video en el cual ya se realizó una vitrectomía pars plana en la parte anterior, para poder quitar el hongo vítreo y que yo pudiera manipular el cristalino. Vean que el grado de desinserción pues es muy grande, por lo cual empiezo a cargar la bola de forma, en el mismo momento en el que la estoy construyendo, para así poder dar una sugestión extra y poder tener un diámetro pues adecuado de la misma. Aquí vemos que queda un diámetro bastante aceptable mi capsulorhexis anterior. Realizo una hidrodelaminación porque es un núcleo afortunadamente plano. Entonces, pues se hace una facoaspiración con toda la complejidad que puede llevar una desinserción tan grande, modificando los parámetros, bajando vacíos, controlando. También en ese momento no teníamos puesta la infusión, por lo mismo para no alterar el flujo hacia la cámara anterior. Y pues vemos cómo el bamboleo de la bolsa nos permite, al momento de estar limpiando el saco capsular, pues nos permite ver que sí es una desinserción muy importante. Y en este momento, pues yo lo que decido
Una vez que termino mi facomulsificación sin complicaciones, pues lo que hago es formar mi bolsa capsular y decido en ese momento introducir un anillo de tensión capsular. A mí, en este caso, como vi que el grado de desinserción o la zónula más comprometida era del lado contrario al que decidí yo colocar el anillo de tensión para que la fuerza de introducción del anillo pues no me desinsertara más la bolsa. Así, ayudándome de un instrumento que puede ser cualquiera, coloco en la parte, adentro de la bolsa un anillo de tensión sin complicaciones y decido hacer una técnica que a mí últimamente en las oportunidades que he tenido la he hecho y que es mantener el lente monobloc en este caso porque yo vi que se centró mucho mi bolsa capsular. Entonces, realizo la cauterización del extremo del lente de la sutura de Prolene 10 ceros que previamente yo atravesé el lente intraocular. Este es un lente monobloc asférico y entonces como pueden ver hay un extremo en la óptica que trae el Prolene. Entonces ahí lo que decido es ponerlo a nivel de una cartera escleral a la cual yo ya construí previamente, capturar la aguja del Prolene respetando mi bolsa capsular. Como era tan grande la desinserción, pues sí se pandeaba un poquito el saco capsular. Acá atrapo mi aguja de Lewis. Para una vez que la tengo en la esclera, construyo a nivel corneal una pequeña como paracentesis pero invertida y a través de ella saco mi aguja de Lewis, la cual capturo. Como pueden ver, ahí la estoy capturando a nivel de la córnea, a nivel estromal, y una vez que la tengo, centro el lente y realizo la cauterización del extremo, el cual lo entierro a nivel estromal y como podemos ver, el paciente tiene un lente centrado, que es el lente que se planeaba dejar de primera intención. Se realizó la vitrectomía pars plana sin complicaciones y pues simplemente mostrarles que este es el VM de mi paciente a los 3 meses y podemos ver que es un lente que se mantiene centrado, es un paciente con una muy buena agudeza visual, con un cambio muy repentino de plan quirúrgico, pero que afortunadamente se pudo resolver. Como conclusiones, yo podría decir que la desinserción zonular te puede dar muchas sorpresas, puede ser mayor a lo esperado, casi siempre es así. Hay que realizar manipulación muy cuidadosa, tratar de preservar la bolsa capsular porque esto nos va a permitir que la rehabilitación visual sea menos compleja, nos va a permitir también mantener un lente centrado y pues hay muchas técnicas seguras de fijación transescleral y ahorita pues quise presentar esta. Muchas gracias. Felicidades, Cris. Muy creativa tu solución. Sin embargo, bueno, lástima que no contamos con un anillo de Sion y que realmente hubiera sido el ideal. O con un fragmento, que aunque no fuera total, que fuera un fragmento corto, que te hubiera permitido reposicionar la bolsa. Eso hubiera facilitado tu vida enormemente. La otra opción, pues digo, lo que hiciste fue muy creativo, está bastante bien resuelto el caso. Yo solo te quiero preguntar, en estos casos, ¿te gusta poner triamcinolona o no te gusta o no te interesa o simplemente es que no hay? La verdad es que porque no hay, doctora, he tenido la oportunidad como en 2, 3 casos de colocarla y es una cosa diferentísima, te modifica completamente porque alcanzas a ver dónde se pegó la triamcinolona y ves la magnitud de tu hongo vítreo y pues por ende también te puede ayudar a ver si decides entrar con retina, porque este paciente se resolvió bien, pero tenía un desgarro muy grande en la retina por la misma tracción que tuvo por el trauma del vitrio, la base del vitrio. Sí, no sé, Lucho, tu experiencia con triamcinolona en casos traumáticos. Primero, felicitar a la doctora, como dices tú, muy creativa. Yo es primera vez que veo esta técnica que hiciste, me pareció muy brillante. Sí, de nosotros sí usamos triamcinolona así como de rutina, ¿no? En la cámara anterior para visualizar si hay vitrio en cámara anterior y poder
pero yo creo que con la vitrectomía esa que hiciste es posterior, pudiste quitar ese vitro que se estaba ya asomando, ¿no? Entonces, Sí. pero sí, la triamcinolona antes y después. Antes de comenzar y después de terminar la cirugía. A ver si no hay una cosita por ahí enredada, ¿no? Sí. Yo sé que tú eres una persona fiel a los esteroides intracamerales. Y creo que el resultado en casos traumáticos como este ha modificado mucho cuando usamos algún esteroide intracameral, porque la Claro. infección es otra. O sea, el resultado es excelente y es algo que hay que compartir. En estos casos en específico, cuando yo tengo un hongo vítreo, me gusta la idea de poner triamcinolona, en parte por ver el hongo, pero en parte porque me va a dejar un ojo más desinflamado al otro día. Así es correcta esa apreciación. El ojo que le aplica triamcinolona al día siguiente amanece mucho más transparente esa córnea. Totalmente de acuerdo. Cris, felicidades. Gracias. La última de este módulo es la doctora Carolina Urrea. Ella es médico egresada de nuestro servicio, una gran amiga, ahora poblana totalmente. Caro, si nos haces favor de presentar tu caso. Sí, buenas noches. No sé si se vea mi pantalla ya. Entonces, yo les voy a presentar un caso. Es un paciente masculino de 82 años. Es originario de Cuetzalan, Puebla. Fue soldador por 60 años y dentro de sus antecedentes de importancia, pues hiperplasia prostática benigna con 10 años de tamsulosina. En los antecedentes oftalmológicos, él refiere mala visión desde la juventud, refiere cirugía de catarata hace 50 años en ambos ojos y diagnóstico de glaucoma hace 20 años, ahorita está con tratamiento médico, y también la pérdida total de la visión del ojo izquierdo de 3 años de evolución. Y su padecimiento actual es que el ojo derecho, que es el ojo que tiene viable todavía, ha notado una disminución también de la visión en este tiempo, nota dificultad para realizar sus actividades básicas, aunque tiene 80 años, vive solo y hace todo solo. Y lo más importante que él dice es, quiero ver los billetes que tengo guardados debajo del colchón. Entonces, bueno, en la exploración oftalmológica, bueno, el ojo izquierdo está en no percepción de luz, el ojo derecho está en movimiento de manos, discrimina colores, tiene hendidura palpebral pequeña y una presión intraocular controlada. Aquí vamos a ver las fotografías del ojo derecho. Entonces, lo primero que llama la atención, pues, es una catarata congénita, ¿no? Aunque él refiere a una cirugía de catarata 50 años atrás, pero pues la catarata ahí está. Le falta pues la mitad del iris, ¿no? Que eso también es algo muy notable. Hay sinequias posteriores. En esta fotografía se alcanza a ver aquí en la parte superior estas pues cicatriz a nivel de la esclera y de la conjuntiva de la cirugía que probablemente tuvo, que yo creo que fue algo de glaucoma, porque por eso no está todo ese iris, ¿no? Pero pues eso solo lo suponemos porque él dice que fue de catarata. A la retroiluminación, pues vemos perfectamente la catarata nuclear muy bonita y ya aumentándose un componente cortical. Y aquí algo de notar es que vemos una exfoliación verdadera sobre la cápsula anterior del cristalino. Recordemos que él fue soldador por muchos años, entonces, bueno, también esto se ha relacionado un poco con este tipo de actividades. En el ojo izquierdo, pues ya tenemos una córnea que se perdió, ya con un leucoma total, ¿no? Vemos vasos sanguíneos ya sobre la córnea, pero cuando hacemos una intención de ver hacia la cámara anterior, vemos la misma forma, la catarata presente y esa ausencia de iris de prácticamente la mitad. Entonces, bueno, ahí se ve un poquito más la catarata y los restitos de iris que quedaron en esa zona. Hacemos esta IOL Master y pues nos damos cuenta de dos cosas principalmente, ¿no? 18.46 milímetros de longitud axial, una cámara anterior de 1.82 que se alcanza a visualizar aquí también y un cristalino pues bastante amplio, ¿no? Que bueno, tiene un grosor de 3.31, no es muy grande, pero para las estructuras del segmento anterior pues es un cristalino importante. Aquí pues un lente de más de 40 dioptrías, la retina estaba aplicada en la ecografía, había engrosamiento posterior y el conteo endotelial era no valorable. Entonces, bueno, aquí hicimos este OCT de segmento anterior y se alcanza a ver la exfoliación verdadera
cómo está ahí sobre la cápsula anterior. Entonces tenemos un diagnóstico de nanoftalmos, un ojo único, una catarata congénita, muy probablemente está ambliope, ¿no? Y una exfoliación verdadera. Entonces aquí el dilema era, ¿lo operamos o no lo operamos, no? Pero el señor decía, es mi última oportunidad, tengo 80 años y ya no veo, no me importa, pero quiero hacer algo, ¿no? Entonces decidí hacer una FACO con implante de lente, un lente de +40, asistida también con vitrectomía posterior por el riesgo de fusión coroidea que tienen estos ojos nanoftálmicos y además por ser un ojo único. Entonces aquí tenemos el video, ya se había hecho los trócares, ya se había hecho una vitrectomía central y aún así le di a la anterior cuando entré con el cuchillete. Entonces, bueno, eso era algo que yo temía por la cámara tan estrecha, ¿no? Aquí, bueno, ya después de que vi que le había dado un toque a la cápsula, puse el azul y aquí puse un poquito más lento el video para que se vea cómo aquí está la exfoliación verdadera, cómo se mueve toda esta zona aquí de la cápsula con esa exfoliación de la anterior. Ahí veo que tengo accesible el desgarrito y entonces meto unas tijeras pequeñas y trato de hacer desde ahí el vector para tratar de incluir el desgarro que ya había hecho con el cuchillete. Y bueno, pues lo voy haciendo lentamente porque además no hay mucho espacio, ¿no? Entonces voy con calma, pero logro incluir el toque que había hecho con el cuchillete, un poco deforme la rexis, pero alcanzo a cerrarla. Y ahí hago una hidrodisección pues muy gentil, pero veo que se abre la cápsula, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya no hago más maniobras, más que separar un poco el núcleo, tratar de irme pues lo más vertical mi pieza para no tocar el endotelio, porque la cámara era sumamente estrecha, aunque en el video no se ve tan claramente. La catarata pues no era una catarata dura, realmente es algo pues bastante sencillo de aspirar con calma, ¿no? Termino de aspirar los restos de la corteza. Ahí voy a llenar la cámara con viscoelástico y pues ahí vemos el desgarro que tengo de la anterior. Ahí lo regreso, lo plancho. Veo pues que la estabilidad del resto es bastante adecuado. Y entonces decido seguir con mi mismo plan y poner mi lente de 40 dioptrías, ampliando un poco la herida, porque sabemos que estos lentes pues son más gruesos. Lo pongo en la bolsa y pongo el asa directamente sobre la zona que está con el desgarro anterior que se detuvo en el ecuador. Ahí veo también que hay menos reflejo de fondo del que tenía al inicio. Avanzamos un poquito, aspiramos el viscoelástico y al momento en que va el retín atrás, pues el azul, ¿no? Se nos fue un poquito hacia atrás, se limpia, se ve una palidez importante del nervio óptico, pero pues el resto se ve bastante bien. El primer día, pues un poquito edematizada la córnea, ligeramente, ¿no? El lente en su sitio. Aquí aparentemente parece que tuviera iris, pero es la retroiluminación de la zona donde no hay iris. Aquí vemos otra fotografía, se ve el lente estable, la cámara se ve formada, el iris y la córnea se ven bastante bien, pero ve cuenta de 2 a 30 centímetros. A la semana, pues ya vemos que la córnea aclaró bastante, que se ve mucho mejor, ya se alcanza a ver más esta parte de la fibrosis que ya están haciendo las dos cápsulas. Igual mismo hay una retroiluminación. Aquí ya tenemos la cámara todavía más formada, la córnea ya bien desinflamada y tenemos 20/800 de visión a la primera semana. Al mes tenemos con esta refracción una capacidad visual de 20/400, pero él ya puede ver sus billetes y entonces está muy contento. A veces los pequeños cambios, que para nosotros son pequeños cambios de ir de movimiento de manos a 20/400, a veces para los pacientes como él, pues son grandes resultados. Entonces, pues eso es todo. Los invito al curso de actualización de Puebla, que es en agosto. Si quieren informes, va a ser híbrido, por favor escríbanme y muchas gracias. Estoy muy contenta de volver a mi casa, a verlos aunque sea por una pantalla y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Qué bueno verte activa, verte siempre buena cirujana, con un toque siempre de humanidad para recuperarle las posibilidades a la gente. El caso lo resolviste magníficamente. Me parece, no sé qué opines, Luis, pero esas dos alteraciones en el iris, en ambos ojos, podrían pertenecer a una iridenclesis, porque lo operaron hace 50 años y todavía se usaba mucho esa técnica. No propiamente de catarata, sino que han de haber tratado el glaucoma.
me parece, porque son muy similares las dos. Yo no Las sé, dos, porque a veces los pacientes dicen, me operaron de catarata y lo operaron fue un tarillo. exacto. Pero parecería una cirugía así de glaucoma y esa técnica de atrapar el iris en el surco se usó durante muchos años, hace muchos años, más de 50. Podría pertenecer a eso. Sin embargo, bueno, pues le quedó un ojo funcional y lo hiciste magnífico. Una sola pregunta quisiera hacerte. ¿Subiste la botella? Porque con esa cámara tan estrecha hay que tomar algunas medidas. Es un ojo chiquito. Entonces, ¿cuáles son las medidas que recomiendas brevemente? Porque estamos sobre tiempo. Pues obviamente hacer una buena construcción de la herida, porque eso va a mantener la cámara más estable, sin fugas, ¿no? Si hay fugas, pues la cámara se estrecha. Subir la botella también, pues lo más que se permita, para también tener mayor profundización. A lo mejor estar reponiendo el viscoelástico, también es una maniobra que se ha descrito. Hacer también un poco de slow motion para no llevarse el viscoelástico tan rápidamente y que el viscoelástico también nos ayude a mantener. Y pues algo que debería hacerse y no lo hice así fue tal vez hacer primero el puerto secundario, teñir, formar con viscoelástico y después entrar, ¿no? Pero como que me confié un poco con la vitrecto central que había hecho el retinólogo y dije, sí se puede, ¿no? Pero bueno, como decía el doctor Scaff, muchas veces uno lo tiene ahí y no lo ve hasta que lo ve en retrospectiva, ¿no? Entonces creo que ahí la regué, ¿no? Debí haber hecho primero el puerto lateral, más controlado, teñir incluso, profundizar un poco más con el viscoelástico y luego meter mi cuchillete de 2.2, ¿no? Lo resolviste magníficamente, lo resolviste muy bien. Gracias. Es un caso sumamente desafiante. Es la vitrectomía posterior antes de meterte al segmento anterior. Creo que ese es un punto clave muy interesante que hay que llevarse en este curso. No sé qué opinas, Luis, un último. No, felicitarte, de verdad que un caso muy desafiante, ojos únicos, con toda esa patología, era una responsabilidad muy grande. Te felicito. Gracias, tenía que ver sus billetes, doctor, si no... ¿Y tú lo viste? Tranquila. En ese caso yo le digo, no, todos no los puede ver, porque me tiene que dar algunos a mí también por la cirugía. ¿Verdad? Eso hubiera sido bueno. Sí. Gracias. Pues a todos ustedes, muchas gracias por haber participado en el módulo. Me parece que ha quedado un gran aprendizaje de todo lo que nos han presentado. Oscar, te felicito, un curso magnífico. Doctor Scaff, un placer verlo de nuevo. Gracias, Leti. Vamos a pasar a un tour por el área comercial de 15 minutos que va a servir para estirar las piernas y pues llevarse alguna cosilla a casa. Un abrazo a todos. Gracias, Leti. Muchas gracias al bloque número 2, Lucho, Leti, y a todos los participantes que estuvieron muy amablemente en este bloque. Nos vamos a un receso de 15 minutos como británicos. Pasen, por favor, al área comercial virtual, como dijo la maestra Leti, y nos vemos en 15. Un abrazo.